Hola chicos, en este tutorial vamos a resolver la práctica número 2 que tiene como objetivo desarrollar una aplicación tipo consola en donde se ponga en uso la teoría de subprograma o modulación en la resolución del mismo. El escenario es el centro de navegación. Nos dice, un centro de navegación de la ciudad dispone de 3 máquinas para el alquiler por horas de uso. Este centro registra en el archivo de datos Cyber TXT por cada alquiler realizado en el día, el número de la máquina, nombre del usuario, la hora de inicio y finalización del alquiler. El centro de navegación genera el archivo a partir de las 8 y hasta las 18 de ese día. Posteriormente, dicho archivo se emplea para cuadrar la caja al cierre de actividades. La tarifa de cobro por alquiler es la siguiente. Por cada hora cumplida, bolívares 5, y por cada fracción de 15 minutos, bolívares 2. ¿Ok? Entonces, nuestro escenario es un cyber en el que hay 3 computadoras. Se registra la información de los usuarios, a qué hora llegaron, a qué hora se fueron para realizar el cobro. Pasamos a la elaboración de los subprogramas. Estos son los requerimientos, cada uno de los subprogramas que vamos a realizar para resolver nuestro problema general. Son los que llevan cada uno de las pequeñas soluciones. En nuestro examen van a ser los que nos van a permitir acumular los puntos. Y son los siguientes: elabore e implemente en la solución del problema los siguientes subprogramas. Y ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 subprogramas. ¿Ok? Comenzamos con el primero. Ok, nuestro primer subprograma, dado un valor escalar n que representa el número del archivo a emplear, devuelva la información contenida en una línea del mismo: número de máquina, nombre del usuario, la hora de inicio y finalización. Los tiempos se encuentran en hora militar y se toma la hora y minutos de ese tiempo. Ok, en ese caso entonces nuestro único dato es el número del archivo. Ok, recibimos el número del archivo, lo vamos a introducir en el subprograma. ¿Y qué debe devolver él? Debe devolver la información del usuario, que es el número de máquina, nombre del usuario, hora de inicio y finalización. Recordemos en computación 1 que la hora de inicio y finalización son variables diferentes. Son una variable para la hora, una variable para los minutos, una variable para la hora de finalización, una variable para los minutos de finalización. ¿Ok? Entonces fíjense toda la información que debe arrojar. Por lo tanto, retorna varios valores. Ya por allí pudimos intuir qué tipo de subprograma es. Y también utiliza parámetros byval y byref. ¿Cómo que byval y byref? Pues el número del archivo de entrada no se va a modificar. Si yo digo que es el archivo 5, él siempre será el archivo 5. Es un parámetro byval. Pero el número de máquina, nombre del usuario, hora de inicio y finalización son valores o son parámetros que cuando entran, salen de un subprograma, mejor dicho, y salen con un valor que es el que se leyó en el archivo. Por lo tanto, es una salida. Es un valor que se está generando, por lo que es del tipo byref. ¿Ok? Por lo tanto, la conclusión es que es un sub. ¿Ok? Vamos a anotar unos tips por allí importantes. Tips: en un subprograma de lectura, el número del archivo puede ser un parámetro, como en este caso, que es un dato. En este caso, el subprograma es capaz de leer cualquier archivo con las características descritas. ¿Cómo así? Pues vamos a dar el número del archivo. ¿Ok? Cualquier número del archivo. Eso quiere decir que cuando llamemos al subprograma de lectura me va a decir en cuál archivo quieres leer y yo le voy a dar el número de archivo que yo quiera. Eso sí, ese archivo debe tener las características, debe estar el número de máquina, nombre del usuario, hora de inicio y finalización, pero cualquier número de archivo. ¿Ok? Entonces quiere decir que si pasa como parámetro puede leer cualquier archivo con esas características. Si no es un parámetro, él es capaz entonces de leer solo el que se le indique, es decir, solo el archivo que se le indique. En ese caso, la apertura y el cierre del archivo debe estar dentro del cuerpo del subprograma. Otro tips es que en un subprograma de lectura, todos los parámetros, a excepción del número del archivo, si este pasa como parámetro, son por referencia. ¿Por qué?
porque en un subprograma de lectura el único dato que podrían tener es el número del archivo. Si este pasa como parámetro, sería un parámetro por valor, porque no se modifica el número del archivo, y todos son salidas, por lo tanto todos los demás son by ref. Nuestro subprograma entonces sería un sub. Como él va a hacer el proceso de lectura, lo llamé leer. Fíjense que nuestro número de archivo es por valor y todos los demás son por referencia, que vamos a leer el número de máquina, el nombre, la hora de inicio y minutos de inicio, hora de finalización y minutos de finalización. ¿Ok? Cualquier archivo, cuando pasa como un parámetro, el archivo se va a aperturar y se va a cerrar en el submain, en el programa principal. Si él no pasara como parámetro, nuestra primera línea de código debería ser aperturar el archivo, es decir, file open, número del archivo con el que vamos a trabajar, su nombre, etcétera, porque solo va a trabajar con ese archivo. En el caso de que pasa como parámetro cualquier archivo que se indique en el programa principal. ¿Ok? Y bueno, que va a leer, como leemos un archivo, pues va a leer el número de máquina, el nombre, hora de inicio, minuto de inicio, hora de finalización, minuto de finalización. Si no pasara como parámetro, la primera línea sería abrir el archivo y la última sería cerrarlo. ¿Ok? Entonces es un subprograma bastante sencillo. Segundo subprograma, dado un tiempo en hora militar, horas y minutos, determine los minutos totales transcurridos. Ejemplo, 8 horas y 15 minutos son 495 minutos. Lo que hay que hacer es una sencilla conversión de horas a minutos a solo minutos. Eso se vio mucho en computación 1, no tiene mayor complicación y pues quedaría de la siguiente manera. Dado un tiempo en hora militar, horas y minutos, estos datos son horas y minutos. Cuando entra su programa debe determinar los minutos totales transcurridos, o sea, los minutos. Si vemos la salida, retorna un solo valor. Si vemos las entradas, las horas y minutos, aunque se van a utilizar para hacer la conversión, no se modifican. Solo usa parámetros por valor y, conclusión, es una función. Por lo que es una función, se utiliza la palabra function, la llamé min transcurridos, porque determina los minutos transcurridos. Las entradas son por valor, horas y minutos, que son los datos, va a salir minutos convertidos, los cuales también son un número entero. Y los minutos transcurridos no es más que convertir la hora a minutos. Una hora tiene 60 minutos y sumar los minutos. Así tan sencillo. El subprograma 3 nos dice, dado un tiempo expresado en minutos totales, determine cuántas horas y minutos representa dicho tiempo. Es decir, me dan un tiempo en minutos, 137 minutos representan 2 horas y 17 minutos. No es más que hacer la conversión de minutos a horas y minutos. Se hizo mucho en computación 1. No es más que convertir utilizando div y mod, o la división entera y la parte residual. Y pues vamos a tratar de pensar y imaginarlos gráficamente. Los he acostumbrado a hacerles grafiquitos de que entra y que sale, pero ya debemos estarlo haciendo mentalmente. Tal vez algunos lo hacen a mano. Está bien eso, pero debemos tratar de empezar más rápido, trabajar más rápido, porque también son solo 2 horas. Ok, entonces vamos a hacerlo súper fácil aquí. Un tiempo expresado en minutos totales, eso quiere decir que tengo de entrada los minutos totales. Debo determinar horas y minutos, por lo tanto voy a determinar 2 valores, por lo que ya ahí yo intuyo que no es una función, por lo que es un sub. Lo llamé hora min porque retorna la hora y los minutos. Nuestra entrada sería por valor, que son los minutos. Nuestras salidas by ref serían horas y minutos, pues para llevar un tiempo que está en minutos a horas y minutos, pues la hora será la parte entera y los minutos utilizando el mod. El subprograma 4, dado 2 tiempos expresados en hora militar, determine los minutos transcurridos. Debemos recordar que están en horas y minutos para poder realizar una operación, porque si los minutos transcurridos es la diferencia de ese tiempo. No podemos restar un tiempo que está en horas y minutos con uno que está en horas y minutos. Recordamos de computación 1 que deben estar en la misma unidad, por lo que deben estar todos en la menor unidad, que es minutos en este caso.
llevamos todo a minutos para poder realizar la diferencia. Nuestro subprograma recibirá entonces dos tiempos, es decir, 4 variables, horas y minutos 1, horas y minutos 2, y debe arrojar un solo resultado, que es la diferencia. Por lo tanto, arroja un solo resultado, las horas y los minutos no van a modificarse, utiliza solo parámetros por valor, es una función. Entonces tenemos una función que llame diferencia, porque calcula la diferencia del tiempo, nuestros 4 datos, ok, todos por valor, horas y minutos 1, horas y minutos 2, y nos va a salir la diferencia, que es un número entero. La diferencia que va a ser ahora, estos tiempos no me están garantizando cuál de los dos tiempos es mayor que el otro, por lo que utilicé la función módulo match.apps para realizar la operación. Entonces nuestras horas y minutos 1 dijimos que debería estar convertido a solo minutos. Ya tenemos un subprograma que transforma una hora en horas y minutos a solo minutos, que es nuestro subprograma minutos transcurridos, el cual nos va a pedir horas y minutos que queremos transformar. Pues lo llamamos minutos transcurridos. Recordamos que lo podemos colocar como es una función directamente en nuestro cálculo. Entonces los minutos transcurridos me va a preguntar cuáles son las horas y minutos que quiere transformar a solo minutos. Pues la hora 1 y los minutos 1, y lo mismo con la hora 2 y los minutos 2. Realiza la conversión a solo minutos de la hora 1 a solo minutos de la hora 2. Los resta, siempre me va a dar positivo gracias a esta función matemática, y ahí obtengo la diferencia. Y por último, el subprograma 5, dado un tiempo en minutos, determine según las especificaciones dadas por el problema el monto a cobrar. Recordamos que las especificaciones nos dice que por cada hora cumplida 5 bolívares y por cada fracción de 15 minutos 2 bolívares. Entonces de datos tenemos un tiempo en minutos, nuestra salida va a ser el monto a cobrar, pues tenemos un solo valor que retornar, que es el monto a cobrar. Los minutos no van a cambiar, por lo tanto es por valor. Conclusión, es una función. Pues aquí tenemos nuestra función, la función monto, la llamo de esa manera. Nuestro único dato son los minutos transcurridos y va a retornar el monto. Utilicé tipo single, a pesar de que no me va a dar un número single, ya que se cobra 5 y 2 bolívares. Sin embargo, el dinero estamos acostumbrados a que tiene decimales, por eso es single. Y ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos un tiempo en minutos. Para saber cuánto va a cobrar, debemos saber cuántas horas duró allí para saber cuánto le vamos a cobrar por la hora, y cuántos minutos para saber cuánto le vamos a cobrar por los minutos. Entonces solo lo tenemos en minutos. Debemos intuir entonces que hay que convertir ese tiempo a horas y minutos. Pues ya sabemos que tenemos un subprograma que se llama hora minutos, que le damos un tiempo en minutos y nos va a retornar las horas y minutos. Por lo tanto debemos utilizarlo. ¿Ok? Llamamos a ese subprograma hora minutos. Ese subprograma nos va a preguntar cuáles son los minutos que queremos transformar, pues los minutos de entrada. Y me pregunta, dígame, dos variables donde quiera almacenar la hora y donde quiera guardar los minutos. Es decir, necesitamos dos variables donde guardar esa información. Como no tenemos esa variable, no son un dato y no nos están preguntando, pues será una variable local, una variable que necesitamos para realizar el cálculo. Necesitamos una variable donde almacenar las horas, donde almacenar los minutos, y le decimos a su programa: aquí quiero que guarde las horas y aquí quiero que guarde los minutos. ¿Ok? Ahora sabemos que por cada hora transcurrida completa cobramos 5 bolívares, por eso es que aparece esto aquí en la ecuación. Y por cada fracción de 15 minutos, pues se cobran 2 bolívares. Entonces tenemos que tomar los minutos, los vamos a dividir entre 15, ¿ok? Y por la parte del residuo, por el módulo, vemos si no nos quedó residuo, quiere decir que estuvo 15 minutos completos, 30 minutos completos, 45 minutos completos, ¿ok? En ese caso, pues, se cobrará la parte entera de esa división multiplicado por 2. Por ejemplo, si estuvo 1 hora y 30 minutos, pues 1 hora multiplicada por 5, los 30 minutos pues serán minutos exactos. Entonces se cobrará 30 minutos entre 15, que son 2 fracciones de 15 minutos, por 2. En el caso de que no estuvo una fracción completa, es por ejemplo que estuvo 1 hora y 31 minutos, ese 1 minuto hay que cobrárselo también porque ya se pasó el tiempo, está entre la fracción del tiempo del 31 y 45. Por lo tanto,
además de cobrar lo que se estaba cobrando anteriormente, hay que cobrarle esa fracción que no ha completado pero se cobra. Entonces cobramos 2 bolívares adicionales. Finalmente, nuestro programa principal, los dueños del centro lo contratan a usted para que elabore un subprograma que, dado el archivo de datos cyber.txt, determina e imprima el archivo de datos cierre.txt para cada alquiler, nombre del usuario, tiempo de uso expresado en horas y minutos, monto cobrado para todos los alquileres, monto total recibido, cantidad de veces que se alquiló la máquina. Consideraciones: la hora de inicio y finalización se encuentra en formato militar. En el archivo solo se registran los alquileres de un solo día de trabajo. La conversión del tiempo son 1 hora y 60 minutos. No se conoce cuántas veces fue alquilada cada máquina, así como el número de alquileres realizados. Pues entonces nuestro programa principal, computación 1, declaración de las variables. Nuestros datos son número de máquina, nombre, hora de minuto de inicio, hora y minuto de finalización. Lo que nos están preguntando es las horas y minutos del tiempo de uso, el monto que va a pagar cada usuario, el monto que va a pagar en total y la cantidad de veces que se alquiló cada máquina. ¿Okay? Como son 3 máquinas, 3 contadores. La hora del proceso, aquellas que necesitamos para dar las respuestas y no nos las están preguntando. El manejo de archivos, pues tenemos 2 archivos, una de entrada que es cyber y el que vamos a generar que es de salida cierre. Las inicializaciones correspondientes, los acumuladores y los contadores deben inicializarse. Nuestro ciclo es una lista desconocida. Mientras no sea el final del archivo que vamos a leer, pues, perdón, que vamos a hacer, leer la información que está en el archivo. Esto hacemos aquí. Recordamos que tenemos un subprograma de lectura, entonces lo llamamos, se llama leer y él nos va a preguntar en cuál archivo quieres leer. Entonces nosotros le vamos a decir que queremos leer en el archivo 1 y él me dice qué es lo que vamos a generar, dónde lo voy a guardar esta información, pues en las variables nombre máquina, nombre, hora de inicio, minuto de inicio, hora de finalización, minuto de finalización. Fíjense que usé los mismos nombres para las variables que utilicé en el de los parámetros. Esto puede hacerse, no hay ningún problema, o inclusive aquí puede haber colocado número de máquina completo, nombre completo, cualquier nombre en las variables. Lo importante es saber cuál es la variable que debo introducir en el subprograma. Yo por lo general trabajo con los mismos, o trato de trabajar con casi el mismo nombre, para que al momento de hacer el llamado sea súper fácil. Casi que la misma letra que está allá arriba la coloco. Debemos determinar el tiempo de uso en horas y minutos. Para determinar el tiempo de uso, pues sabemos que es la diferencia entre la hora que llegó y la hora que se fue. Hay un subprograma que determina la diferencia, que es una función, y me va a preguntar las 2 horas que quiero operar. Como es una función, debe asignársela a una variable. Entonces se le asigna la variable tu, que es la variable que utilicé. Es la única variable que utilicé de proceso. Se guarda en esta variable la diferencia, ya que es una función. Esa diferencia está en minutos. Me la están preguntando en horas y minutos. Hay otro subprograma que, dado un tiempo en minutos, lo transforma a horas y minutos, que es nuestro sub hora minuto. Y me pide los minutos que quiero transformar, las variables donde quiero guardar la respuesta. La variable que quiero transformar, pues ese tiempo de uso, lo voy a guardar en estas 2 variables. Para determinar el monto, pues tengo una función que determina el monto. Él solo me pide los minutos van a ser ese tiempo de uso. Como es una función, debe almacenarse en una variable, que es la variable monto. ¿Okay? E imprimimos lo que nos están preguntando, el nombre del usuario, las horas que estuvo allí, los minutos que estuvo allí y el monto que va a pagar. ¿Okay? Y como nos están preguntando también el monto total recibido, pues no es más que acumular todos los montos. Computación 1, acumulador de todos los montos, se imprime al final para el ciclo, ¿ok? Porque es una sola vez. Y me están preguntando la cantidad de veces que se alquiló cada máquina. Entonces pues yo pregunto y uso un contador. Si se alquiló la máquina 1, les cuento que se alquiló la máquina 1, lo mismo para el 2 y lo mismo para la máquina 3. Para el ciclo se imprime cuántas veces se alquiló cada máquina, ¿ok? Cerramos los archivos y al ejecutar debería quedar la respuesta almacenada en nuestro archivo cierre, como lo tenemos aquí. Y bueno, esto es toda la práctica 2. Cualquier duda
que necesiten, estoy a la orden vía Twitter. Pronto trabajaré en la solución del parcial del semestre anterior. Y pues todo mi apoyo. Recuerden compartir estos videos con sus compañeros. Y recordar que hay que llevar la materia al día y que la calidad es más importante que la cantidad.